Bien, vamos a comenzar con una pequeña oración. Vamos a pedirle ayuda al Espíritu Santo para que nos ilumine, nos haga entender los tiempos que estamos viviendo y podamos discernir rectamente. Que la esposa del Espíritu Santo, la Santísima Virgen, sea la mediadora y la intercesora para recibir las gracias necesarias para comprender con claridad lo que María nos pide a cada uno de nosotros y podamos discernir rectamente los tiempos que estamos viviendo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y también demasiada información respecto a los temas proféticos vinculados a la Iglesia y vinculados al Papa y vinculados al fin de los tiempos y vinculados al Anticristo. Y a la famosa bestia del mar y de la marca de la bestia que habla el apóstol Juan en el capítulo 13 del Apocalipsis. Me parece que es importante que tengamos una actitud de mucha serenidad espiritual, porque hay demasiada agitación y hay mucha información equivocada, confusa, y está distrayendo lo que realmente nosotros como católicos, y quiero pensar la mayoría que queremos ser devotos de la Santísima Virgen, distrayendo lo que ella nos está pidiendo a cada uno de nosotros en estos tiempos. Entonces, hoy salen informes de que si Trump es casi el hombre que nos va a salvar porque ya pidió que las iglesias fueran consideradas como actividades esenciales, que ya está investigando a China, que está investigando la Organización Mundial de la Salud, que ya bloqueó el proyecto de Bill Gates de la ID 2020, la vacuna que ya no va a ser obligatoria, sino va a ser voluntaria. Incluso hay una carta de Monseñor Viganó, que fue exnuncio en los Estados Unidos, donde prácticamente le hace ver esta lucha final que estamos viviendo entre la luz y las tinieblas, y como si Trump fuera un paladín de esta defensa cristiana. Entonces hay que tener cuidado en toda esta información porque, repito, podemos estar confundiendo la gimnasia con la magnesia y distraernos de lo que la Santísima Virgen nos vino a advertir claramente de lo que podía pasar a la Iglesia, lo que podía pasarle al Papa y lo que teníamos que hacer para enfrentar un inminente castigo que todo indica, lamentablemente, en un sentido y afortunadamente en otro, que ya no se puede cancelar, porque esta civilización, la civilización del siglo XX y siglo XXI, se empeña en ofender a Dios, se empeña en burlarse de su iglesia, se empeña en burlarse de su ley, de Cristo, del orden establecido por el Padre, y como en tiempos de diluvio, el Padre Eterno se vio precisado por su justicia a tener que purificar la humanidad por medio del agua, ahora el Padre Eterno parece ser que también se verá precisado por su justicia a tener que purificar esta civilización, pero ahora será por medio del fuego. Entonces, ¿qué está pasando? Vamos al tema que nos ocupa. ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Qué está pasando con el Papa? Y cuando digo el Papa, me refiero en general a la figura de Pedro, a la figura del romano pontífice. No estoy refiriendo en concreto a Francisco, sino en general al Papa. Como sabemos, Cristo nuestro Señor instituyó la iglesia, instituyó la figura petrina, sagrada. No hay mayor investidura que la del Papa. Ningún emperador, ningún príncipe, ningún jefe de gobierno, ningún rey tiene la investidura que tiene el Papa. ¿Por qué? Porque el Papa, que es Pedro, es la misma roca de Cristo. Hay una unidad mística y una unidad sobrenatural que hace que la iglesia haya permanecido durante 2000 años y seguirá hasta el fin del mundo, como está profetizado por Cristo nuestro Señor. Entonces, esta unidad de Pedro con Jesús está anunciado que Satanás le pidió
a Jesucristo, al Padre, que Pedro fuera cribado como el trigo. Porque si logra el demonio, Satanás, el poder de las tinieblas, derrumbar a Pedro, por consecuencia va a derrumbar a la iglesia. Y Jesús le dijo a Pedro, yo he rogado por ti, yo Jesús, he rogado al Padre eterno para que tu fe no desfallezca. Por tanto, el Papa, en fe, en materia de fe, sea quien sea el Papa, sea quien sea, no puede desfallecer. Porque si desfalleciera el Papa, entonces Cristo sería un mentiroso y además la iglesia ya se hubiera terminado porque ha habido cualquier cantidad de cismas, herejías, divisiones, persecuciones, que ahorita no voy a detallar, pero que ya en videos anteriores he mencionado, simplemente la herencia de Abraham con Ismael a través de la fundación del Islam, persiguió 8 siglos a la iglesia en Europa, la ruptura protestante, la ilustración, la revolución francesa, el comunismo, la masonería, etc. Entonces, eso no quiere decir, hermanos, que la iglesia no esté sufriendo una terrible y espantosa crisis. No, sí la está sufriendo. Eso no quiere decir que el demonio prácticamente ha inoculado toda su veneno, toda su oscuridad en la iglesia. Y nadie estamos exentos de esta confusión tenebrosa que no solo copa el mundo, desde luego, sino también a la iglesia, desde la base hasta el vértice. Esta es una realidad. Por tanto, hay que entender las cosas como están sucediendo hoy en día, porque muchos hermanos nuestros, muchos incluso analistas católicos, marianos, pues están haciendo una errada interpretación y están adelantando profecías y están creando una confusión espantosa, sobre todo para la gente que no tiene mucha formación respecto al tema del Papa. Entonces, esto por un lado. Ya, como dije, San Roberto Bellarmino, San Ambrosio, hablan claramente de esta unidad sobrenatural y mística del Papa con Pedro. Entonces, el cielo ha hablado y ha profetizado de los papas. Profetizó a Pío IX, profetizó a Pío XI, profetizó a Juan Pablo II, profetizó a Juan Pablo I, profetizó a Francisco y profetizó, aunque sin nombre, al que viene, al siguiente papa del cual voy a hablar a continuación. En el mensaje de la Salette de 1846, donde la Virgen aparece llorando todo el tiempo, a los niños Melania y Maximino Giró, aparición que tiene aprobación del obispo del lugar y que el santuario está, y la imagen de la Virgen está coronada canónicamente, la Virgen menciona al Papa Pío IX por su nombre. Le dice que no salga de Roma después del año 1859, porque el cielo veía que podía perder los estados vaticanos, como de hecho así sucedió. Que no se confiara de Napoleón. También mencionó del Papa Pío IX la importancia de que él iba a nombrar y a celebrar el dogma de la Inmaculada Concepción en 1854. Y también el Papa Pío IX fue el que convocó el Concilio Vaticano I en 1869 y que se declaró el dogma de la infalibilidad papal. Es decir, que el Papa cuando habla es cátedra, cuando habla como pastor supremo de la Iglesia, no se puede equivocar. Es infalible. Pero eso no quiere decir que solo sea Papa cuando hable es cátedra, sino que el Papa, todo el tiempo, desde que es electo hasta que fallece, es Papa. Puede cometer errores, puede equivocarse, lo pueden malinformar, puede hacer un juicio errado, puede llamar a un proceso que a la postre traiga consecuencias dañinas para la iglesia. Puede suceder. Eso lo concedemos. Pero el Papa no puede abierta y persistente y claramente y enfáticamente anunciar o promover
una doctrina en contra de la fe, o en contra del dogma, o en contra de la disciplina de la iglesia. Entonces, este fue el primer papa que mencionó la Virgen de la Salette. Pero luego, en la Salette, permítame que lo lea textualmente, dice la Virgen: las iglesias serán cerradas o profanadas. La Virgen está hablando de este tiempo. No es lo que estamos viviendo ahora, que están cerradas. Hoy es penoso, lamentable, una actitud pusilánime de los jerarcas y pastores de la iglesia, que hayan cerrado el santo sacrificio de la misa, que se dejen mangonear, porque es la palabra, en México significa dejarse manipular por los poderes civiles para que la comunión tenga que ser impartida con guantes, y en el mejor de los casos en la boca, perdónenme, en la mano, y que hayan permitido que no se celebre la Santa Misa o que se celebre en las iglesias. La iglesia no está al mismo nivel que el poder civil. La iglesia es superior al poder civil, al Estado. La iglesia depende de Dios. Está en el orden sobrenatural. Por eso Juárez estableció la separación de la iglesia y el Estado. Las leyes de reforma que fueron totalmente persecutoras contra la iglesia. Y eso hasta los días de hoy sigue trayendo consecuencias nefastas. La iglesia es de origen divino, no es una ONG, no es un club deportivo. Es la institución fundada por Cristo, que es Dios. Entonces, es una pena que ahora, ante esta pandemia, se hayan cerrado las iglesias. Se pudo haber establecido un acuerdo. Bueno, vamos a ocupar el 30%, el 40% de los asientos de la parroquia, de la iglesia, de la capilla, con las normas necesarias de la sana distancia que se menciona, el cubrebocas, lo que usted guste y mande, pero no esta catástrofe eclesial, espiritual a nivel mundial que estamos viviendo, y que desde luego no tiene nada que ver con lo que la Virgen menciona, porque la iglesia va a ser sujeta a una terrible persecución en el futuro inmediato, inminente. Serán cerradas o profanadas. Los sacerdotes y religiosos serán perseguidos, serán muertos, con una muerte cruel. Hoy, hermanos, defender la vida, defender el matrimonio hombre-mujer, hablar de Cristo, hablar de la iglesia, es motivo de censura social. Nos matan socialmente. Y en un futuro inmediato nos van a matar por medio de la sangre. ¿Por qué? Porque la ley, el actual orden social anticristiano, porque hoy estamos hablando de que ya viene el nuevo orden mundial, y ya viene el nuevo orden mundial, y ya viene la marca de la bestia, ya viene el anticristo, ¿no, hermanos? Vamos a hablar al final de eso. Y voy a decir algo que les va a sorprender. Para bien o para mal, no lo sé. Pero ya estamos viviendo el tiempo del anticristo. Ya hay un orden social anticristiano persecutor contra la iglesia. Las leyes que emanan de los gobiernos son leyes que lesionan el honor de Jesucristo, la sacralidad de la iglesia, los derechos de los cristianos, el derecho a la vida, que son derechos naturales anteriores al Estado. Entonces, esto es parte de la filosofía del anticristo. Es que nos van a marcar, nos van a controlar, no, si ya nos controlaron. Ya saben que estoy impartiendo esta charla, conocen mi teléfono, conocen mi correo electrónico, conocen a quién le escribo, conocen con quién me comunico, qué tipo de páginas busco, a dónde viajo. Todo está controlado a través de la tecnología, a través del celular. Entonces, haré un poquito más adelante de eso, pero estamos viviendo un orden social anticristiano. Y dice la Virgen en la Salette, respecto al Papa: el vicario de mi hijo tendrá mucho que sufrir, porque por un tiempo la iglesia será entregada a grandes persecuciones, como lo estamos viviendo ahora, y lo que falta. Porque dice,
Será el tiempo de la oscuridad. La iglesia tendrá una crisis espantosa. Hermanos, estamos mirando demasiado hacia el mundo y no nos damos cuenta que la iglesia está siendo ya también sujeta de un anticristo, de un tipo de falso profeta que ya se metió dentro de la iglesia, que la ha desacralizado, que ha llevado a que los sacerdotes no tengan vida espiritual y por tanto cometan no solamente ofensas a nuestro Señor, sino pecados pecaminosos, valga la redundancia, de conocimiento público, porque no hay vida moral. Y esto lo estamos viviendo dentro de la iglesia. El Santo Padre sufrirá mucho. Yo estaré con él hasta el fin para recibir su sacrificio. Los impíos atentarán varias veces contra su vida sin poder hacerle daño y acortar sus días, pero ni él ni su sucesor verán el triunfo de la iglesia de Dios. ¿De quién está hablando la Virgen de Nazaret? ¿De Juan Pablo II? No, porque Juan Pablo II ya falleció y Benedicto XVI y Francisco, dice, ni él ni ellos verán el triunfo a la iglesia de Dios. Y todavía faltan papas de la iglesia romana. Y esto lo voy a aclarar ahorita. Entonces no es Juan Pablo II, Benedicto XVI tampoco no fue atentado contra su vida muchas veces. Tampoco parece ser Francisco. Entonces, ¿de quién está hablando la Virgen en la Salé? De un Santo Padre que va a ser atentado muchas veces contra su vida, sin poner fin a sus días, y que ni él ni su sucesor verán el triunfo de la iglesia de Dios, y que va a morir mártir, porque yo estaré con él, dice la Virgen, para recibir su sacrificio. Está hablando del Papa que viene. Y te voy a explicar en qué sentido, en qué términos va a venir ese Papa, de acuerdo con las profecías. Otro Papa que fue nombrado es Fátima Pío XI. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, la Virgen dijo, la guerra está llegando a su fin, pero si no dejan de ofender a Dios, una peor sobrevendrá durante el pontificado de Pío XI. O sea, profetizó la Virgen la venida del Papa Pío XI, con nombre y apellido, Pío XI. En consecuencia, si los hombres no dejan de ofender a Dios, entonces los castigos, las guerras, las persecuciones, las hambres, hambrunas, las pestes, las enfermedades y todo evento de esta naturaleza son castigos que Dios permite como consecuencia de nuestros pecados. Pío XI, pues, fue profetizado en Fátima. Y también Jacinta, ya es santa, Jacinta tiene una visión del Santo Padre. Dice, yo vi al Santo Padre en una casa muy grande, arrodillado, cerca de una mesa, con la cabeza entre las manos y estaba llorando. Fuera de la casa había mucha gente. Algunos lo apedreaban, otros lo insultaban y usaban palabras soeces. Pobre Santo Padre, debemos rezar mucho por él. Entonces, en las memorias de Lucía, comenta que le preguntó a Jacinta, ¿es este Papa que viste llorando el que Nuestra Señora nos habló en el secreto? Y contestó Jacinta, sí, es él. El Papa del secreto de Fátima, en un sentido amplio, son todos los papas desde que se apareció Benedicto, ¿quién estaba? León XIII, ¿quién estaba? Benedicto XV. Hasta el día de hoy, en un sentido amplio, son todos esos papas del secreto, en un sentido amplio. En un sentido más estricto, es Juan Pablo II. ¿Por qué? Juan Pablo II fue atentado en su vida en la Plaza de San Pedro, el 13 de mayo de 1981, el 64 aniversario de la aparición de la Virgen en Fátima, y para que todavía no haya duda de lo que estoy mencionando, la hora del atentado, 17 horas con 19 minutos, que al revés me da 1917, el año de Fátima.
Pero el Papa Juan Pablo II, que fue herido, no murió. Y el Papa de la visión de Fátima, de la que habla la Salet y de la que habla Jacinta, sí muere. Entonces, en un sentido propio de la profecía, digamos, el tipo concreto de la profecía que habla Lucía en Fátima aún no ha venido. Tampoco es Francisco. Francisco no es el Papa de la profecía, que te voy a explicar por qué. Pero sí es el que viene, el siguiente Papa, en las condiciones en que vamos a explicar a continuación. La Virgen dijo también en Fátima, los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Entonces, fíjense cómo hay una constante de sufrimiento, de dolor, y verdaderamente los papas desde el siglo XX, todo el siglo XX, han sufrido muchísimo por toda la influencia modernista que se inoculó, que sufrieron en carne propia. El mismo Pablo VI, Juan Pablo II, no se diga que venía de un país comunista, Benedicto, que por eso se vio obligado a renunciar. Benedicto renuncia porque se da cuenta que ya no le están haciendo caso. El episcopado americano no le obedece. El que él nombró como presidente del IOR, o Instituto de Obras de Religión, o Banco Vaticano, Gori Tedeschi, que era del Opus Dei, que luego él comentaría que de milagro no perdió la fe de todo lo que se enteró de los malos manejos que hay en el Banco Vaticano. Todo esto refiere claramente la situación que hay dentro de la iglesia. La renuncia. Entonces Benedicto renuncia porque llega un momento en que se da cuenta que ya no es eficaz, que ya no es eficiente. Le sacan el escándalo de Batilix. Entonces se da cuenta que ya no hay condiciones que le llevan a la renuncia. Sí, claro que hay condiciones, por eso renunció. Después de una larga meditación, dijo él, pero no es que le hayan puesto una pistola en la frente, no es que le dijeran, tenemos a tu hermano, y si no renuncias, lo vamos a asesinar. No, no es ese el caso. Simplemente el Papa Benedicto, por sus razones de su conciencia, renunció. Entonces, es el caso del cual fue nombrado Francisco. Pero antes de eso también, todos estos sufrieron muchísimo, y está sufriendo Francisco. Pobre Francisco, y yo no soy papólatra, soy fiel hijo de la iglesia. Porque pobre Francisco, pobre Papa, primero es latinoamericano, y como latinoamericanos somos nosotros más, tenemos una formación menos rígida, no somos alemanes, somos latinos. Entonces él puede hablar por teléfono, puede comentar, puede ser medio dicharachero, da en el avión da sus entrevistas papales sin un documento que le den a los periodistas. Entonces, es más fácil que se cometan imprudencias en la forma de expresarse y de hablar. Pero lo persiguen los tradicionalistas y lo persiguen los progresistas. Los tradicionalistas porque es progresista. Y los progresistas porque no es tan progresista. Pero tiene una cruz terrible, el pobre Papa. Y de lo que va a venir. Juan Pablo I, siendo cardenal de Venecia, en 1977 fue a Fátima y pidió hablar con él Lucía. Y él no quería, finalmente aceptó. Entonces, en la entrevista, Lucía dos Santos cae en éxtasis, y esto lo relata el español Ricardo de la Sierva en el libro El Testamento de Juan Pablo I, y le dice, y en cuanto a usted, señor, eminencia, los días de Cristo y la corona de Cristo. O sea, profetizó que iba a morir, que iba a ser papa y que iba a morir. Él no sabía si a los 33 años, o a los 33 días, o a las 33 horas, o a las 33 semanas, pero sabía que era vinculado al 33 y murió a los 33 días. Juan Pablo I. Dicen, yo no lo sé, no me consta, que lo envenenaron,
que él iba a dar a conocer ciertos malos manejos relativos al Banco Vaticano, que tiene una lista de masones en su escritorio y que iba a hacer una limpia, y que un masón cardenal le dio un veneno. No lo sé, no quiero entrar en este tipo de hechos que a mí no me constan, pero finalmente lo que me interesa es que Lucía le profetizó que iba a ser papa. Juan Pablo II fue profetizado por Santa Faustina Kowalska. Dijo Santa Faustina, si Polonia es fiel, lo dijo el Sagrado Corazón, se lo dijo a la Divina Misericordia, se lo dijo a Santa Faustina, en su advocación de la Divina Misericordia de nuestro Señor. Si Polonia es fiel, la elevaré en poder y santidad. Poder y santidad significa que le dio un papa, porque no hay mayor poder en la tierra que la de un papa, que la de un romano pontífice, la de un vicario de Cristo. No hay mayor investidura que la de un vicario. Entonces, y agregó, y de aquí saldrá la chispa que preparará mi venida, mi segunda venida. O sea, chispa, entendemos, es la devoción a la divina misericordia. Pero ese elevar en poder y santidad profetizó a Juan Pablo II. El cardenal Wyszynski, también comenta la periodista Valentina Larraqui, que tuvo información después de que había muerto Juan Pablo II, que el cardenal Wyszynski le dijo al entonces Karol Wojtyła, al momento de la elección, debes aceptar la elección, debes llevar a la iglesia al tercer milenio y tu pontificado durará más de 25 años. Efectivamente, duró 27 años el pontificado de Juan Pablo. Luego vino Benedicto y luego vino Francisco. Quiero decir algo. Su servidor, el 28 de febrero de 2013, en una conferencia que impartí en México, en el auditorio del Centro Universitario México, en el CUM de los Maristas, junto con otros dos compañeros, y está grabado, mencioné que las profecías auténticas decían que el siguiente papa, estoy hablando de 13 días antes de la elección del papa, que fue el 13 de marzo, si no recuerdo mal, 13 días antes de la elección, mencioné que el siguiente papa, o sea, Francisco, iba a ser conocido como el papa rompedor. Recuerdo que alguien me preguntó, ¿y por qué rompedor? Ya lo veremos. Yo no conozco ningún lugar, ninguna revelación privada que yo conozca que haya profetizado a Francisco con este calificativo tan asertivo. Esto es rompedor. El Papa rompedor. ¿Y qué significa el Papa rompedor? El Papa rompedor significa, como también otra profecía que sí leí, yo recuerdo, que sí leí antes de la elección del Papa, unas revelaciones que me hizo llegar un sacerdote que leí, y que decía que ese Papa, o sea, el siguiente, o sea, Francisco, iba a ser un game changer, o sea, un cambiador de juego, como de hecho hace así. Entonces, siguiendo con el término rompedor, ¿por qué rompedor, hermanos? Porque con él, con Francisco, se va a romper la iglesia. Se rompe. Pero ojo, el Papa Francisco no es la causa eficiente del cisma. Sería un juicio sumario, gratuito y superficial decir eso. No. El juicio, la causa eficiente del cisma tiene un origen preternatural, que es el demonio que le pidió un siglo a Dios Padre para atentar a la iglesia y se le concedió en el siglo XIX, como lo relató el Papa León III en 1884, y los demonios fueron soltados de la tierra y han hecho un ataque pavoroso en contra de la iglesia, y por eso Karol Wojtyła decía en el Congreso Eucarístico de Filadelfia en 1976
que estábamos ante la lucha final entre la iglesia y la antiiglesia, entre el evangelio y el antievangelio. Lucha final entre la iglesia y la antiiglesia. Entonces, esta situación tiene causa preternatural y hay una causa eficiente natural que somos nosotros. Nosotros, los católicos, los laicos, los sacerdotes, los religiosos, los obispos, que dejamos de rezar, que dejamos de acogernos a las gracias que el cielo nos dio, como la consagración que le pidieron a Luis XIV de Francia para que consagrara Francia al Sagrado Corazón de Jesús, como la consagración que pidió la Virgen en Fátima para que Rusia se convirtiera. Gracias que nos deshicimos de ellas, no las acogimos. Y la Virgen viene 200 años pidiéndonos que hagamos oración, que hagamos sacrificio, que hagamos penitencia, que hagamos ayuno, porque de lo contrario íbamos a perder nuestra vida espiritual, íbamos a ser sujetos del demonio, y eso ha provocado que al final del día haya una división dentro de la iglesia, que se hizo patente en el Concilio Vaticano II, entre progresistas y tradicionalistas. Entonces, esta división ya viene cuajándose de tiempo atrás, solo que con Francisco se va a romper. Aquí ya se rompe, ya no pudo más la iglesia, y se va a romper la iglesia, por eso es el Papa rompedor. Entonces, hermanos, algo muy importante, hay algunos compañeros o analistas que yo conozco que afirman, en mi opinión, de manera errada y equivocada, que ya estamos en el cisma, y que Benedicto es un papa y Francisco es el otro, y que Benedicto es el bueno y Francisco es el malo. Es un error de cuajo que no voy a dedicarle más porque no tiene ningún sustento. El tema no son dos papas, esto es muy importante. El tema es que va a haber dos iglesias. Dos iglesias. ¿Cuál es el proyecto de la masonería? La masonería, desde que fue fundada en 1717 y que luego a través de su componente espiritual se metió a la iglesia, que es la famosa masonería eclesiástica, de la que habla, por ejemplo, la Virgen al Padre Gobi, dijo que el resultado va a ser un falso Cristo y una falsa iglesia. El falso Cristo va a ser un falso papa, encabezando una falsa iglesia, versus o frente a una iglesia verdadera o auténtica. Aunque las dos iglesias van a tener mucho de lo mismo, y nuestra única guía va a ser la Santísima Virgen María. Esto es muy importante. No es Trump, por amor de Dios. No es Trump. Otro. No. Es la Virgen. No nos confundamos. La Virgen es la que señala el camino verdadero, es la que ilumina estos tiempos, es la que va a hacer que definamos y sepamos cuál es la iglesia verdadera. Entonces, la masonería quiere establecer una iglesia, fíjese bien lo que voy a decir, una iglesia desde Roma, salida de Roma, con sede en Roma, pero en contra de Roma, y ratificada por un papa. O sea, como dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de los nuestros. Es decir, la iglesia se ha ido desarrollando de una manera tal que ya está virtualmente dividida, pero falta que se complemente, que se cumpla la división en un cónclave. Entonces van a surgir dos iglesias. Y esa iglesia falsa es una iglesia producto de la masonería, finalmente. Finalmente, como dice el proyecto masónico, cuando el cielo sea el cielo azul sea el techo, los polos sus paredes y la iglesia de Roma su pilar, entonces se habrá logrado el proyecto masónico del templo. Por eso la escuadra y el compás establece un nuevo hombre, una nueva humanidad, una nueva iglesia, que va a ser ratificada por el último papa. El último papa salido de la iglesia de Roma, pero no es este. Este no es, por amor de Dios. A este hay que rezar por él, para que el Espíritu Santo lo ilumine, para que le ayude, lo fortalezca, porque y nos lo mantenga todavía vivo, porque una vez que muera, como dice la canción de
del Puma. Agárrense de las manos unos a otros conmigo. De todo lo que va a suceder. Entonces, hermanos, lo dijo también María Valtorta. María Valtorta dice en los cuadernos del 43, será un astro de mi ejército. Fíjense que está hablando del anticristo. Pero no está hablando de la bestia del mar, capítulo 13 de Juan, y de la bestia de la tierra. Está hablando de alguien vinculado a la iglesia. Es un tipo de anticristo. Será un astro de mi ejército que después de conocer la castidad, conocerá la lujuria. Después de la pobreza evangélica, el deseo de los bienes. O sea, que caerá, que será un cardenal, que siendo miembro de la Santa Iglesia Católica, se convertirá en el falso papa. En un falso papa. Y eso es lo que habla María Valtorta. Y se va a cumplir lo que dice Zacarías 11. Que habrá un pastor que no se preocupe de la oveja, ni curará la herida. Entonces, el escenario, hermano, es una iglesia que se va a llamar católica apostólica, con sede en Roma, y otra iglesia que también será la católica apostólica, con sede en Roma. Y las dos van a escoger a un papa en el cónclave, se van a dividir, cada quien va a nombrar el suyo, y va a haber dos papas. Y usted dirá, oiga, pero ¿cómo si hay uno? Y además yo escribí un libro hace 13 años, 2007, que se intitula Dos papas en Roma. Para mí sería más fácil decir, ya ven, ya se cumplió la profecía. No, estoy diciendo que todavía no se cumple. Todavía no se cumple, pero se va a cumplir. Entonces, va a haber dos iglesias y va a haber dos papas enfrentados y dos iglesias enfrentados. Y algo muy importante, van a duplicar las dos iglesias el libro de la iglesia. Lo que haga una, va a ser la otra. Es la confusión. Eso sí es confusión terrible. Y más ahora cuando las iglesias se han cerrado y cuando la iglesia se ha vuelto pusilánime, tibia, yo digo con todo respeto, no, lo que viene, hermanos, es terrible. Una confusión terrible porque la iglesia ya ha dejado de ser luz. Entonces, la confusión, que es el signo más importante de estos tiempos, se va a concluir. Y ahí se concreta la profecía de San Francisco de Asís, que dice que habrá un papa electo no canónicamente. Un papa electo no canónicamente de una iglesia que tampoco canónicamente es la verdadera. Entonces, ¿qué es lo que ve Lucía en el famoso secreto de Fátima? Porque también hay confusión en eso. Dice, no, es que la iglesia, el obispo vestido de blanco es Benedicto. No. Benedicto, hermanos, hasta lo que yo conozco y tengo información de alto nivel, está muy enfermo, lúcido, pero enfermo, ya casi no habla, prácticamente ya no camina, y dedicado a sus menesteres diarios en su casa. O sea, él no va a huir a ningún lado. Pero el que ve huir Lucía de Fátima no es al obispo vestido de blanco. El que ve huir es al Papa. Me explico. Dice ella, había un obispo vestido de blanco, dice Lucía, en el secreto revelado en el año 2000. Tuve el presentimiento de que fuera el Santo Padre. ¿Por qué tuvo el presentimiento de que fuera el Santo Padre Lucía? Cuando sabemos que todo obispo vestido de blanco, salvo los que están en África, por el calor se visten de blanco. Pero en principio, el obispo vestido de blanco es el Papa, porque Lucía tiene duda de su legitimidad. Es como si su servidor va a un hospital, yo soy abogado, voy a un hospital, me pongo una bata blanca y me dicen a mí, vi al licenciado López Padilla, tenía bata blanca, pensábamos que era doctor. Entonces Lucía dice, vi al obispo vestido de blanco, pensaba que era el Papa. Pero luego ella dice, vi al Santo Padre salir de una ciudad medio en ruinas, tambaleante, sobre los cadáveres sacerdotes, con paso vacilante,
hacia una montaña donde fue asesinado con armas de flecha y fuego. ¿Ese papa quién es? Es el que viene. Es el último papa de la iglesia salida de Roma. No es que no vaya a haber más papas, no, sí va a haber más papas. Nadie ha dicho que no va a haber más papas, va a haber papas hasta el fin del mundo. Pero estamos hablando de los papas romanos, no de los papas que incluyan a todos hasta el final de la historia. Entonces, en este sentido, pues es cónsono lo que dijo la Virgen en Garabandal, que aunque hay dos versiones, a mí eso no me gusta, lo digo de verdad, con todo respeto. Yo he estado en Garabandal muchas veces y estoy convencido que el mensaje es auténtico, es de Dios. Los dos mensajes de 61 y 65, cualquiera puede checar en las redes sociales, hay que hacer sacrificios, hay que hacer penitencia, etcétera, lo que la Virgen dice. Pero luego en los coloquios que tuvieron las niñas durante 3, 4 años con la Señora del Cielo, con la Santísima Virgen, el padre Eusebio García de Pesquera, en su libro Se fue con prisas a la montaña, dice que Conchita dijo, cuando tocaron las campanas por la muerte de Juan 23, que quedaban 3 papas y luego vendría el final de los tiempos. Según esa versión, pues es Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Pero luego el autor alemán Albert Weber, en el libro El dedo de Dios, escrito en alemán, él da otra versión y dice que no, que Conchita le dijo que quedarían 4 papas después de Juan 23 y que uno no lo contaba porque iba a durar muy poco tiempo. Entonces, finalmente la misma historia. Estamos hablando de Pablo VI, Juan Pablo I, que no lo cuenta porque duró muy poco, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Eso es todo. No está diciendo la Virgen que el siguiente sea el falso, no dijo eso. Dijo que ya con Francisco entramos de lleno o de inicio a este final de los tiempos y por eso mencioné minutos antes que es el Papa rompedor, porque con él se rompe la iglesia. En ese sentido hay que entender la profecía de las niñas en Garabandal. Entonces, algo interesante que quiero compartir con ustedes es la famosa profecía de San Malaquías de Armagh, que como ustedes saben es autor, mi amigo, ¿qué fue el nombre? Autor de la profecía de Malaquías, donde hay 113 lemas papales, desde Celestino II hasta el último papa romano, que es Pedro Romano. Ya sea porque tome ese nombre o porque es el último, que es mi interpretación, es el último papa de la iglesia romana. Pues resulta que esa profecía tiene, según los estudiosos, el contenido de lo que se conoce como ¿cómo le llaman figura áurea, pues, la ecuación de la sección áurea que es típica en los pintores, en los artistas, en los arquitectos, y que está confirmada a través de la sucesión numérica llamada Fibonacci, que es precisamente de este Leonardo de Pisa, que la descubrió, que comienza con el 0 y el 1, y luego va sumando usted 0, 1 es 1, 1 y 1 es 2, 2 y 1, 2 y 1, 3, 3 y 2, 5, 5 y 3, 8, y se va sumando. Pero si usted la divide entre el número anterior, esa suma de números, siempre le sale un mismo resultado, que es 1.618. Eso es de llamar la atención. Y esta profecía de Malaquías tiene esta connotación de la sucesión de Fibonacci, de la consideración áurea, o esta figura áurea, que está en el macrocosmos y en el microcosmos. ¿A qué voy con esto? Que a la mitad de la profecía hay un lema que dice la mitad de los signos, exactamente, que fue con el Papa Sixto V. ¿Y cuánto tiempo pasó desde Celestino II a Sixto V? Pues pasaron 444 y medio años.
que si yo le sumo a los 1143, que fue Celestino II, el primer papa, pues me da 1589. Pues resulta que a partir de esa mitad del eje, de ese papa, Sixto V, hasta el último, son otros 444 años y medio. Pues resulta que según esa profecía de Malaquías, terminaría en el año 2033. ¿Qué quiere decir eso? No quiero entrar yo en cuestiones proféticas de números, porque luego hoy hay hermanos nuestros que están empeñados en conocer el día, la hora, el mes y el año de los acontecimientos, y es un error. Es un error porque, óigame, acabamos de pasar la fiesta de la Santísima Trinidad y dice el símbolo atanasiano: inmenso el Padre, inmenso el Hijo, inmenso el Espíritu Santo. Incomprensible el Padre, incomprensible el Hijo, incomprensible el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es inexpugnable. Es inalcanzable la perfección de Dios. En el cielo, cada día Dios nos dará un misterio para descubrir por toda la eternidad. Entonces me parece poco serio quien dice: no sabremos el día y la hora, pero sí sabemos el mes y el año. Caray. Es una actitud demasiado desmedida y les puedo asegurar que es totalmente errada. Entonces, sin embargo, sí hay aproximaciones. Entonces, esta profecía de Malaquías termina ese año. ¿Qué significa? Que ahí terminan los papas romanos. Puede ser. Puede ser. Que muera Francisco, no sé, en 1, 2, 3, 4, 5 años, no lo sé, y el siguiente esté hasta un año aproximado, al 2033, 2033, 2032, no lo sé, pero ahí terminarían los papas romanos, lo cual no quiere decir que ya se acaben los papas, porque sabemos que Rusia se va a convertir. Recordemos lo que le dijo el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, pidiendo la consagración de Francia en 1689. Bueno, pasaron 103 años para que le desobedecieran, porque ni Luis XIV, ni Luis XV, ni Luis XVI consagraron Francia. Cuando quisieron consagrar a Francia, mataron en la cárcel, o guillotinaron a Luis XVI. ¿Por qué digo esto? Porque cuando la Virgen pidió en 1929 la consagración de Rusia al Corazón Inmaculado de María, un día como de hoy, por cierto, 13 de junio, pero del 29, 2 años después, el Sagrado Corazón se apareció a Lucía y le dijo: no me harán caso, como al rey de Francia les pasará, y ya harán la consagración cuando sea demasiado tarde. Quiere decir que está anunciando que un papa va a ser asesinado, como de hecho así lo va a ser asesinado, y no me harán caso y lo harán demasiado tarde. Entonces, ¿cuántos años han pasado desde que pidió la Virgen la consagración de Rusia al Corazón Inmaculado de María? Han pasado 101 años. No, perdónenme, discúlpenme, me equivoqué. 1929. Al día de hoy estamos hablando de 91 años. 91 años. Quiere decir que si fueran 103 años más, o sea, si son 12 años más, 13 años más, pues caemos al mismo año desde el Malaquías, al 2032, 2033, como fecha límite para que sea consagrada a Rusia, y de lo contrario, moriría un papa asesinado. Lo pongo a su consideración, que me parece no podemos echar en saco roto. Pero sabemos, por Conchita de Garabandal y otras profecías, principalmente de Fátima, que Rusia al final se va a convertir. O sea, Rusia no se ha convertido. Entiendan, hermanos, la conversión de Rusia significa la unión de la Iglesia Ortodoxa rusa con la Iglesia de Roma, que reconozcan la jurisdicción legítima y la autoridad episcopal completa del Papa romano, o del Papa de la Iglesia Latina. Eso significa. Significa que reconozcan el dogma de la Inmaculada Concepción, que fue proclamado en 1854 por Pío IX, y que al día de hoy la Iglesia Ortodoxa no la reconoce.
Tiene que haber esa unidad de las iglesias. Y eso significa que Rusia ya habrá convertido, pero para lo cual tiene que ser consagrada. Y eso lo dijo la Virgen en Fátima. Y también Conchita en Garabandal dijo el 14 de noviembre de 1965 que un papa iría a Moscú y que al regreso empezarían las hostilidades y la persecución en Europa y particularmente en Roma. O sea que necesitamos, seguramente, cuando esos eventos sangrientos estén ocurriendo, es cuando dijo el Señor a Lucía, cuando le dijo, no me harán caso y le harán cuando tengan lugar ciertos acontecimientos sangrientos. Así que el Papa, cuando ve la situación en Europa y el ataque a Roma, pues entonces el Papa consolará, no le quedará más otra, Rusia, el corazón inmaculado, y vendrá entonces la conversión. Y ahí ocurriría, en mi lectura personal, la unidad de las iglesias. ¿Qué día? El famoso milagro de Garabandal, que es un jueves, en la fiesta de un santo mártir de la Eucaristía. Yo le voy a dar mi santo, no el año, mi santo, que el año no lo sé, y si lo supiera, no se los diría. San Estanislao, obispo de Cracovia, 11 de abril. ¿Por qué ese santo? Por muchas razones que sería largo explicarlo, pero me parece que fue el santo mártir de la Eucaristía, que ocurriría el milagro que la Virgen ha profetizado, que va a suceder un jueves a las 8:30 de la noche y que supuestamente va a ocurrir en otros lugares de escenarios marianos, después del famoso aviso que va a ocurrir en el mundo y profetizado en varios profetas y particularmente en Garabandal. Entonces, Rusia va a ser consagrada, pero antes Rusia va a invadir Europa. Fíjense cómo Trump le tira a China, está contra Bill Gates, pide que se abran las iglesias, etcétera, pero con Rusia mantiene una relación de aparente fraternidad, por algo será. La madre Elena Hielo habla de que Rusia se va a imponer sobre todas las naciones, y especialmente sobre Roma, y elevará la bandera roja sobre la cúpula de San Pedro. Yo no sé si la bandera roja es la rusa, o la china, o la turca, no lo sé, porque también Turquía está empezando a tener mayor vinculación con los rusos. Hace unos días acaba de tener armamento y tanques que le proveyó Rusia a Turquía. La madre Elena Leonardi, Enzo Alochi, que el Papa va a desaparecer un tiempo, o sea que después antes de que el Papa lo maten, lo asesinen, el siguiente, no este, el siguiente, se van a unir las iglesias, van a acoger al Papa, entonces la iglesia va a estar unida para cuando venga el asesinato de ese Papa. Quizá haya un tiempo donde no haya Papa. Ahora bien, hermanos, entonces la gente dice, bueno, ¿y cuándo viene el anticristo? Pues la gente quiere saber quién es el anticristo. La gente quiere saber quién es la bestia del mar y quién es la bestia de la tierra, y se frota las manos y hace sus apuestas y dice que Putin y que Bill Gates y que algunos dicen hasta que López Obrador, que tiene espíritu mesiánico, en fin, es una broma, ¿eh? Hermanos, yo tengo otros datos. Yo tengo otra lectura. Después de reflexionar, yo no soy vidente, que quede claro, yo soy televidente, pero después de reflexionar, estoy convencido, no tengo duda, que el anticristo, bestia del mar, la bestia del mar, el hombre de pecado, el hijo de la perdición que se hace y se opone contra todo lo que se dice Dios o es adorado, hasta sentarse en el templo santo de Dios, acompañado de la bestia de la tierra, que es el falso profeta, ahora sí en su sentido más propio de la profecía, el antitipo de la profecía, pues, quiero decir, porque hay tipos. Hitler fue un tipo, Napoleón fue un tipo, Stalin fue un tipo. Estoy hablando del antitipo, del cumplimiento total de esa profecía. No van a venir ahora. Eso no hoy no es el tiempo ni del falso profeta ni del anticristo. Eso viene después. Cuando digo después, que quede claro. La Virgen dijo en Fátima,
Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Pues, ¿qué viene ahora? El triunfo del corazón inmaculado de María. Viene una época especialmente signada por María, que va a formar a sus apóstolos, que van a preparar el reino de Cristo en la tierra. Es un proceso que se va a llevar tiempo. Por eso la Virgen dijo en Fátima, se concederá al mundo, o sea, después del castigo, se concederá al mundo un tiempo de paz. Es decir, después de que maten al Papa, el mundo, el mundo, o sea, todo este orden social anticristiano actual, va a ir contra la iglesia. No solamente con ocasiones, o no solamente hasta la muerte del Papa, sino que ya ahora, y principalmente después del cisma, va a haber un ataque feroz del mundo, de los gobiernos del mundo, en contra de la iglesia, en contra de Cristo, en contra de los cristianos. Es la flagelación de la iglesia, rasgada terriblemente, pisoteada, perseguida, una crisis tan grande que la iglesia estará eclipsada, confundida y prácticamente perseguida y acabada. Y eso es parte de lo que vamos a vivir, y eso es parte de este anticristo, entre comillas, del mundo, de la bestia del mar, en un tipo. Y dentro de la iglesia, pues está el otro anticristo, bestia de la tierra, que la está dividiendo y le va a socavar de sus mismos cimientos. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Por eso fíjense que en Fátima la Virgen no menciona al anticristo. En Garabandal la Virgen no menciona al anticristo, bestia del mar. La Virgen no menciona en Akita al anticristo. La Virgen no menciona en Quivejo, Ruanda, al anticristo. Es decir, que cuando la Virgen menciona al anticristo, está hablando de ese falso profeta, de esa cara de la bestia, cabeza de la bestia, que se inoculó en la iglesia a través de la masonería y que se ha inoculado en el mundo a través de un mundo de gobiernos que van en contra de la vida, en todas sus fases, en contra del matrimonio cristiano, en contra de la sexualidad hombre y mujer, de la biología natural, del ADN, que Dios nos creó macho y hembra, suplantada por una ideología de género donde cada quien es lo que le dé su regalada gana. Entonces, todo esto ha llevado a una persecución terrible. Yo tengo un amigo español, no voy a decir el nombre, que dijo en una reunión, lo puedo decir, no pasa nada, a lo mejor no lo digo, en una reunión dijo que le había confiado Benedicto XVI que el demonio, Satanás, quería destruir España. Eso fue lo que dijo, lo cual es cierto, totalmente cierto, abrumadoramente cierto. Pues le han caído al pobre caballero, amigo mío, alto dignatario, fue los más altos del gobierno, de un gobierno de España recién. Haga de cuenta que la persecución que le han dado es como si hubiera dicho una barbaridad. Bueno, así están las cosas en el mundo. Hoy, defender la vida, la iglesia, a Cristo, al orden sobrenatural, al matrimonio como Dios manda, los sacramentos, la vida de virtud, es consecuencia de que nos censuren civilmente y luego nos van a matar y vamos a derramar la sangre, como dijo Juan Pablo II en Fulda. Debemos prepararnos para sufrir grandes pruebas que van a exigir de todos la disposición de hacer donación de vida y una dedicación total a Cristo, y por Cristo sea mártires. Así que, hermanos, por si fuera poco, para terminar con esto, San Juan Crisóstomo, San Hilario, San Agustín, San Juan Damasceno, Santa Hildegarda de Bingen, que es además una de las 4 doctoras de la iglesia, todos ellos que son santos, estoy hablando de videntes, estoy hablando de santos, ninguno de ellos dice que el anticristo venga ahora, dice que el anticristo viene poco antes de que el mundo termine, poco antes de que el sol se meta en el horizonte, en los últimos días del mundo, dicen ellos, antes de que el Señor establezca su reino de los santos. Ahí es cuando viene el anticristo, que por decirlo, finalmente, por
por no dejar. La Salés dice que la bestia del mal, el anticristo, será un demonio o el demonio encarnado. Es una teoría en donde la voluntad y el alma del ángel caído toma cuerpo, o el cuerpo de la unión de una falsa virgen, de un hombre, aparentemente vinculado a la iglesia, un obispo, remedando la encarnación del verbo, sin respetar la ley, cosa que Cristo sí respetó la ley. Entonces, el falso profeta, el anticristo, bestia del mar, y la bestia de la tierra, serían dos demonios encarnados. Es un tema un poco más largo que lo daré en otra ocasión. No tiene ahorita caso mencionar. Lo que sí puedo decirles es que el demonio sabe más por demonio que por viejo. Y él sabe que tiene en este momento tiene en su mano al mundo y en la otra mano a la iglesia. Los tiene prácticamente casi vencidos. Entonces no va a sacar él su as de la manga, que es el falso profeta y que es la bestia del mar o la bestia de la tierra, porque él quiere ser adorado. El demonio quiere ser adorado, dice Juan en Apocalipsis. El demonio le va a dar al anticristo todo su trono, todo su poder y toda su autoridad. Y ese trono, poder y autoridad que va a dar el demonio a un hombre, él dice, mejor que me lo den a mí. Entonces él se encarna y es adorado como si fuera un tema largo, pero no nos ahorita distraigamos en eso. Lo importante es ubicar bien los conceptos de la situación de la iglesia, dónde estamos parados, qué es lo que va a suceder, qué nos espera respecto al mundo con respecto a nosotros. Y hermanos, y con esto termino, hay que prepararnos. O sea, ahora con la pandemia la gente ha perdido la paz. No puede perder la paz, porque esto es una pequeñísima prueba de lo que va a suceder. Esto es una cosa muy, muy pequeña de las grandes enfermedades, de las grandes epidemias, de una revolución mundial que va a darse en toda la Tierra, de grandes catástrofes terribles que vamos a vivir, donde la Tierra se va a convertir en un lugar peligroso para la vida, y donde si no estamos fortalecidos en la fe, con las armas de la oración, con el arma del sacrificio, con el arma de la penitencia, con el arma del ayuno, para que a través de la gracia de Dios podamos crecer espiritualmente, no vamos a poder soportar todas las pruebas difíciles que están por venir al mundo y a la iglesia. Agradezco su atención. No sé si hay algunas preguntas